Bienvenidos al podcast para el buen querer. A lo largo de los podcasts se tratarán temas diversos para conectar con la población joven y otros perfiles profesionales, creando camino hacia la igualdad. Hablaremos sobre las aportaciones de la perspectiva sexológica al feminismo, el amor a través de la música, el cine y la literatura, el amor en tiempos de redes, consentimiento, deseo y placer, erótica e imagen corporal, recursos didácticos e institucionales. Bienvenidos al podcast para el buen querer, de la mano de Asexórate. Bueno, la semana anterior hablábamos del deseo y del placer. Pues bien, vamos a seguir con ello y hablemos de la erótica, de lo que nos gusta, de lo que nos genera placer, de intercambios sexoafectivos. Y es que la sexualidad es mucho más que genitalidad y coito. La sexualidad implica todo nuestro cuerpo. De hecho, existen muchos tipos de contacto erótico y la mayoría ni siquiera incluyen a los genitales. ¿Lo habéis imaginado alguna vez? Seguro que sí, pero bueno. ¡Ey, un momento! Primero definamos erótica. No sería como mucha gente piensa la hermana suave y dulcificada o menos explícita de la pornografía. La erótica se refiere a nuestra parte como seres sexuados, con la cual nos relacionamos sexualmente con otras personas o con nosotras mismas. Esto no significa que todo el mundo tenga el mismo deseo. De hecho, el deseo sexual fluctúa con el tiempo. Hay épocas en las que puedes estar a 1000 todo el rato y épocas en las que no quieres ni que te roce el aire. Ahora sí, primera parada. Vamos a hacer la primera parada para hablar de la erótica femenina, del placer que sienten las mujeres. Y es que aún seguimos encontrándonos con un importante número de mujeres que no tienen claro cuáles son estas fuentes de placer en su cuerpo, ni siquiera de la riqueza del mundo de las sensaciones que en él pueden descubrir. Y otras que lo que están tratando de hacer es imitar la erótica masculina, que dicho sea, poco tiene que ver con la femenina. ¿Sabías que la erótica femenina se caracteriza por su globalidad o corporalidad y la masculina por su genitalidad? Yo creo que los hombres sienten de una manera distinta a las mujeres. Nunca me gusta generalizar, pero puede ser que porque su forma de educarlos o incluso su fisonomía culturalmente está mejor aceptado. A nosotras pues siempre ha sido como un tema más tabú entre las mujeres, hasta que ya eres más mayor y lo hablas con las amigas, y ellos como que eso es algo supernatural. Y nosotras yo creo que sentimos a través de muchos más sitios que solo los genitales, a través de una caricia, de un olor, de un susurro. Bueno, sinceramente creo que para nada es así, eso es un estereotipo, y que tanto los hombres como las mujeres, la sexualidad cada uno la vive de una manera corpórea o, digámoslo así, cada uno a su manera. No tiene por qué ser más genital en los hombres, yo no lo veo así, desde luego, en mi caso desde luego no es así. Yo creo que los chicos en general follan más de forma física y las chicas, además de la física, también por la sensorial. Yo creo que es más cultural, un poco lo que arrastra la sociedad. Luego está claro la opinión individual de cada uno. Bueno, creo que la mujer tiene la sexualidad más globalizada que el hombre, por muchos motivos. El principal es que creo que una mujer puede sentirse excitada en muchísimas partes de su cuerpo, incluso con los besos. Y por el contrario, creo que los hombres, su sexualidad está fundamentada solo en que llevan su sexo por fuera, digamos, y siempre disponible. Y creo que focalizan mucho en eso, al contrario que la mujer. Creo que un hombre enseguida necesita la penetración y creo que la mujer no es el caso. Ay, que no me apetece. Parece que siempre estás pensando lo mismo. Psst, Natalia. Tengo un problema. Mi pareja siempre está pensando lo mismo. Parece que si no llega a la penetración, no le basta. Y a mí me basta muchas veces con unos besitos, unas miradas, estar tiempo juntos. ¿Me ayudas a entender esto? Estos dos conceptos, globalidad y genitalidad, expresan formas de percibir las sensaciones corporales de manera distinta, que va mucho más allá de lo sexual. Verás, cuando una mujer verbaliza: siempre es lo mismo, tan predecible, unos besos, me tocan los pechos, algo de sexo oral y enseguida quiere metérmela. O, por ejemplo, otros testimonios como: a veces evito acercarme a él porque si le hago una caricia o lo beso con ganas, pues ya quiere llevarme a la cama. Y algunas veces, vale, pero no siempre es eso lo que deseo. No sé cómo explicarle que lo que busco es acariciarnos solamente. O también nos dicen: a mí me gusta que me digan cosas bonitas, acariciarnos durante tiempo, disfrutar de los besos y ya pues si surge el coito, bien, pero sin buscarlo. O al final parece que todos los hombres buscan lo mismo: beso, teta, chocho. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Se diría más de uno. Y es que la erótica femenina se caracteriza por lo que sigue. 1.
Gran sensibilidad corporal con difusión global de sus sensaciones, ¿no? Y esto diréis, ¿y esto qué es? Bueno, esto es lo que hace referencia a que la mujer tiene la capacidad de gozar de su cuerpo, y digo gozar, ¿vale?, en mayúsculas, a través de las caricias corporales, produciéndose en ella una alta percepción de la globalidad de los sentidos. 2. Existe una cierta anestesia genital. Fijaros, esto de la anestesia se refiere a, bueno, pues la no sensación de placer en esas zonas, especialmente, por ejemplo, en la vagina, ¿no? Sobre todo en aquellas mujeres que han tenido poca experiencia con sus genitales. Por ejemplo, el no haber jugado con ellos dificulta su conocimiento. El de sus sensaciones genitales, a veces incluso cargados con fuertes connotaciones negativas que pueden derivar en importantes dificultades sexuales en un momento posterior. 3. La emocionalidad, ¿no? Por ejemplo, el encuentro sexual y el sentimiento amoroso suelen ir frecuentemente unidos, ¿no? Lo romántico con el placer. 4. La percepción sexual globalizadora. Se percibe al otro de una manera totalizadora, ¿no? Con una fuerte importancia de los sentidos, las fantasías eróticas, las cuales, por cierto, cobran una gran importancia, porque, como nos dice ahora el punto 5, las fantasías eróticas nos abren al mundo de lo no permitido, donde se mezcla lo romántico y lo genital. Principalmente lo íntimo, ¿no? En lo oculto, porque al contarlo sería etiquetada de puta u otros calificativos, y de ahí esa doble moral sexista. Y sí, creo que hay mucho tabú y mucho sexismo o discriminación sexista, como dice, con respecto a las mujeres. Que un hombre alardee de sus fantasías o de sus vivencias erótico-festivas y lo haga una mujer, pues a ella se la tacha de lo que sea, para arriba, y al hombre pues de machito, ¿no? Es el típico, aunque no sea así realmente, pero yo creo que la sociedad va por ahí. Discriminación sexista respecto a si una mujer verbaliza sus fantasías o tiene una libertad individual de contar sus gustos o sus apreciaciones sexuales antes que un hombre. Es cierto, suele ser más llamativo en cuanto a fantasías que lo que puede decir un hombre. También es cierto que normalmente suelen ser más interesantes, porque a los chicos normalmente suele ser lo común que guste, pues eso, ver una chica en pelotas directamente y ya está. Bien, para entender cómo la mujer ha llegado entonces a construir una erótica globalizadora, tenemos que hablar de placer por todo el cuerpo. Pensamos que han influido principalmente 2 factores. Uno de ellos sería la disposición de los órganos genitales en el interior y el exterior. ¿Qué pasa? Pues que aumenta la percepción de las sensaciones sobre sí misma. Y es que esto tiene mucho sentido. Imaginaros, las mujeres tenemos un ciclo menstrual. Cómo a veces este ciclo menstrual es capaz de modificar nuestro cuerpo en cada una de las fases, no solamente la sensibilidad que se genera en ciertas zonas de nuestro cuerpo, sino por ejemplo también los cambios que sufrimos en el pecho, dependiendo de las fases distintas del ciclo menstrual, incluso en el vientre, o el cambio en los genitales, o incluso los cambios emocionales que también sufrimos con ello. También existe la posibilidad incluso de un embarazo, ¿no? La posibilidad de vida en el interior de la mujer. Todo esto, fijaros, y más, va a facilitar la sensación de la corporalidad, algo que evidentemente no sucede en los hombres. En segundo lugar, el contacto entre las mujeres desde la infancia. Y es que a las mujeres les gusta ser tocadas, acariciadas, desde contactos más banales, como por ejemplo el placer que puedes sentir cuando te tocan y te lavan el pelo en la peluquería, hasta recibir masajes, besos por todas partes del cuerpo. Esto lo conocemos como la erótica del contacto, que no tienen por qué despertar ningún tipo de deseo genital, ojo, ni de masturbación, ni de penetración, ni fantasías eróticas. Si estas caricias despertasen un deseo genital, que puede ser que lo despierten, es porque existía previamente, o al menos había una cierta carga de tensión en esa zona. Por eso, fijaros, los hombres no deben sentir frustración cuando acarician el cuerpo de su compañera con el fin de conseguir una relación coital o excitarla, y esto pues resulta que no aparece. Así creemos que un factor determinante de la erótica globalizadora de las mujeres han sido las prácticas habituales de contacto que se dan entre las niñas, adolescentes y adultas, que provienen de los juegos y relaciones de convivencia
que no tienen implicaciones genitales sexuales y que sin embargo preparan para el placer corporal y lo generan. Resumiendo, ¿quién no ha jugado a hacerse cosquillas, ¿vale?, durante rato con tu hermana, con tu prima, con una amiga, por el simple placer de hacerse cosquillas? O a jugar a acariciarnos la cabeza, a hacerte peinados, a hacerte trenzas, a despeinártelo y volvértelo a hacer. Cualquier juego que nos lleve al final a cultivar pues lo que son los sentidos, la pasividad, es decir, el no tener prisa, el disfrutar de cada una de las sensaciones que vamos percibiendo, la lentitud, ¿no? Es decir, el despacio, el goce, ¿no? El disfrute puro de la piel. Sin más, sin hacer nada más, sin tener que pensar en lo que voy a hacer después, ¿no? O en lo que después viene de esto. ¿Qué os parece? El sistema patriarcal existe, es una realidad, aunque no nos guste a mucha gente, pero es así. Y entonces, hoy en día todavía hay muchas mujeres que no, por ejemplo, no dicen que pueden llegar a masturbarse o cuentan sus actividades sexuales tanto y de la manera que lo hacemos los hombres. Y esto también se debe a la educación, evidentemente. La sexualidad en general es educación. Sin ella, como todo en esta vida, sin educación, sin cultura, todo es más animal, más genital, más primario. En cuanto a que los hombres tenemos una sexualidad más genital que las mujeres, por supuesto. Y esto es debido a una muy mala educación, porque hay mujeres que también tienen una urgencia y es más genital, pero normalmente la sexualidad, bajo mi punto de vista, cuanto más fantasía y más se abarque más zonas erógenas de tu cuerpo, pues mucho mejor, más divertido, más interesante, más satisfactorio, pero nos han educado así de mal. Y esa es la razón por la que es más genital nuestra sexualidad que la sexualidad femenina, que es mucho más interesante por esa razón, porque es más, se dedica a recorrer el cuerpo más que en los hombres. Bueno, a ver si he hecho bien los deberes. Si recapitulo, puedo establecer que existen muchas diferencias entre cada persona según el momento, la situación y la propia persona, y que entre hombres y mujeres las diferencias son a veces muy evidentes, y que es cierto que se ha dicho en muchas ocasiones que los hombres son más visuales y genitales, mientras que las mujeres son más mentales, que prefieren la estimulación de todo su cuerpo. Entonces creo que es obligatoria una segunda parada para ver qué pasa con los hombres. Segunda parada. Hablemos ahora de la erótica masculina, de la sexualidad del hombre, puesto que es básicamente genitalista, por cómo se ha construido y cómo los mensajes que se han recibido han focalizado su atención en esa parte de su cuerpo, ¿no? Y si nos paramos a pensar, el niño durante su infancia va descubriendo sus genitales mediante la exploración de los sentidos, especialmente a través de la vista y del tacto. En su relación, digamos, más cotidiana con su pene, como es tocándolo y viéndolo cada vez que, por ejemplo, pues necesita ir a orinar, algo tan básico como esto. Y justo es lo contrario de lo que ocurre en las chicas, ¿no? Esas circunstancias que en ellas no se dan. Esto le permite al chico, claro, un descubrimiento pues más directo de las sensaciones genitales placenteras, a diferencia de las chicas, que las descubren de manera fortuita. Pues sí, mis partes las tengo bastante claras. Al igual que tengo bastante claro lo que me gusta. Y al igual que tengo de claro decir... Sobre todo en el cuerpo de una mujer, creo que la oreja, el cuello, son partes eróticas al 100%. Esto es tan básico como si tú tienes una relación habitual con tus genitales, los tocas diariamente, aunque sea sin la búsqueda del objetivo como placer, pero tú te encuentras con esas sensaciones, ¿no? Pues las incorporas a tu día a día. En las chicas, en cambio, como esto no se da, pues evidentemente tienen que ir descubriéndolo de una manera pues más paulatina o más fortuita, como decía antes, ¿no? Por casualidad incluso, ¿no? Y otro día pues hablaremos quizás de cómo chicas y chicos descubren su sexualidad y crecen con ellas, que puede ser también además interesante. Así, llegamos al punto de que los chicos descubren sensaciones corporales genitales y su masturbación en detrimento de las sensaciones globales, que dejan atrás los juegos de caricias corporales a diferencia de las chicas, y pasan a recibir mensajes que dan cierto valor a aspectos genitales, como por ejemplo, a ver quién mea más lejos, o quién se hace más pajas, o con cuántas te has acostado, ¿no?
¿Quién no ha estado presente en un grupo donde hemos presenciado o hemos escuchado pues alguna de estas circunstancias? Y es que el hombre tiende a focalizar en sus genitales el placer erótico no solo en lo corporal, sino también en la fantasía. Es decir, en su imaginario sexual, las cuales giran en torno a lo genital principalmente. Y todo esto se concreta en la dificultad que tiene para contactar físicamente o recibir una caricia sin desear o presuponer que después de esto va a haber una relación genital. Bueno, llegados a este punto, unas orientaciones para incorporar la genitalidad y la globalidad de la erótica. Para los hombres, trabajaros la erótica de la globalidad perdida o que no se ha llegado a desarrollar. ¿Para qué? Pues para sentir el cuerpo desde la diversidad de las sensaciones, de los sentidos, generando un cambio de percepción de sí mismo y el placer. Es frecuente encontrarnos con la sorpresa que experimentan muchos hombres cuando trabajamos ejercicios eróticos globales y no tienen erección y sin embargo experimentan placer, un placer que es diferente del que estaban acostumbrados, incluso sin que aparezca el fantasma de la impotencia cuando no hay una erección al placer. Y como mujeres, exploremos las posibilidades del goce de la vagina para el autoerotismo y el placer compartido, ya que desarrollar la sensibilidad de la vagina permite muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, recuperar el propio cuerpo para ti misma, percibir sensaciones placenteras diferentes a las que estamos habituadas a disfrutar, o incluso favorecer la genitalidad y diferenciar la sensación genital producida a través del clítoris, ¿vale?, y la vagina. Son dos sensaciones diferentes con múltiples posibilidades de disfrute cada cual. Descubrir incluso nuevos puntos G, porque bueno, pues cuando hablamos del punto G parece que solo hay un punto G, ¿no? Y tendemos a pensar el punto G, ¿cuál es? La vagina o está en el clítoris, pero y si yo os digo que hay como muchos puntos G que están distribuidos a lo largo de todo nuestro cuerpo, o incluso la eyaculación femenina. Respecto a los puntos G, por supuesto que no hay solo un punto G y seguro que a lo largo de nuestra vida cada uno vamos sintiendo distintos puntos. Entonces creo que es cuestión de que pues uno mismo se explore o que su pareja le explore y seguro que va descubriendo y experimentando placer en distintos puntos. No tiene que ser para nada siempre el genital o la penetración, sin más. También se pueden experimentar en otras partes del cuerpo. No creo que haya un órgano erótico en exclusiva. Sí que es importantísimo que sepas y conozcas cuál es el tuyo. Sí sé lo que es el punto G, lógicamente. Sí sé dónde tengo el mío, pero lo que no tengo claro es si tengo más. Y por último, si son relaciones coitales compartidas, pues gocemos de una vagina mucho más viva, en la cual tengamos control de movimientos vaginales que ayudan a controlar el placer y la eyaculación. Y es que el mayor órgano erótico es nuestro cerebro. Toda nuestra piel es erógena. No es igual creer que el objetivo de las relaciones eróticas es el orgasmo o situarse en que el objetivo es el placer. Esto es como cuando salimos a caminar o a correr, ¿verdad? Son cosas distintas. Cuando tú sales a caminar no hay prisa, vas disfrutando de los placeres de los sentidos, de los sonidos, de lo que ves, de las sensaciones, del tiempo. No hay prisa por llegar a una meta, ¿no? En cambio, cuando tú sales a correr, tu objetivo es llegar cuanto antes y en el camino te pierdes todas estas sensaciones. Y luego, las conductas y manifestaciones eróticas son diferentes en cada persona. Lo importante es sentirse satisfecha con cómo lo vive cada cual. Pues ala, ya sabéis, a abonar nuestras mentes a barbecho, porque no es tanto baladí el afirmar que nuestro órgano erótico por excelencia no es el clítoris, no es el pene, sino la mente. La mente que debe interactuar, desvelar y también descubrir y dejarse descubrir, porque ya sabes que si has de querer o sentir, es mejor que quieras bien. Proyecto financiado por el Ministerio de Igualdad en la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.